Revelado, una increíble empleada del hogar transforma la lucha de un papá soltero por el futuro. Javier, un hombre de 35 años con una mirada cansada pero decidida, se encontraba en su taller mecánico en un barrio popular de la Ciudad de México. Con cada giro de llave, intentaba reparar no solo los vehículos que llegaban a su taller, sino también las grietas en su corazón tras la muerte de su esposa. Cada día, el peso de criar a Valeria, su hija de 8 años, se hacía más pesado. La risa de su pequeña solía llenar la casa, pero desde que se fue su madre, el silencio habitaba esos espacios. Mientras ajustaba las tuercas con manos temblorosas, su mente viajaba a su vida anterior, a las noches de risas y sueños compartidos con su esposa. Hablaban de un futuro brillante para Valeria, pero ahora, esos sueños parecían tan lejanos como las estrellas en la noche. En la comunidad, los murmullos eran constantes. Algunos le criticaban por no poder proveer lo suficiente, por no ser el padre que la gente esperaba que fuera. Javier se miraba en el espejo roto del taller y se preguntaba si realmente estaba a la altura. Un día, mientras trabajaba, llegó Rosa, una mujer de 40 años con una historia similar de sacrificios. Provenía de un pequeño pueblo y había llegado a la ciudad buscando un futuro mejor. La vida le mostró sus garras y ahora, se encontraba luchando con trabajos agotadores que apenas lograban mantenerla a flote. Aún así, había algo en su sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro del taller. Rosa no solo tenía el don de la limpieza, traía consigo una calidez y un cariño que Javier no esperaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el tiempo, Rosa comenzó a integrarse en su hogar. La vida diaria tomó un nuevo aire. Juntos prepararon ofrendas para el Día de los Muertos, recordando a los que ya no estaban con risas y anécdotas. Valeria, que antes venía arrastrando un pesado silencio, empezaba a sonreír de nuevo. Sin embargo, el miedo al juicio de la comunidad aún pesaba. Los murmullos a su alrededor seguían. Un día, Valeria sorprendió a todos al cantar en la escuela. Su voz era tan pura y llena de vida que los corazones de quienes la escuchaban se llenaron de asombro. Todos querían que participara en un concurso de talentos, una oportunidad que podría cambiar sus vidas. Pero el dilema se intensificó cuando Javier se enteró que participar significaría perder un día en el taller, su única fuente de ingresos. ¿Debería sacrificar la estabilidad por el sueño de su hija? Y justo cuando la situación parecía insostenible, un secreto guardado por Rosa salió a la luz. Una conexión inesperada entre ella y Javier no solo transformó su relación, sino que también trajo consigo un torrente de esperanza y renovación. La pregunta estaba en el aire: ¿podría Javier abrir su corazón aún en medio de la tormenta? Javier se retorcía las manos, la ansiedad apretando su pecho mientras contemplaba la decisión que debía tomar. La sonrisa de Valeria resonaba en su mente como un eco lejano, una melodía que lo animaba a considerar la posibilidad de que su hija pudiera encontrar su camino. Sin embargo, la dura realidad del taller lo atrapaba. Esos días de esfuerzo poco remunerado le dejaban poco tiempo y menos recursos para soñar. Esa noche, después de una larga jornada, Javier se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Valeria lo observó desde el umbral, con sus ojos brillando de emoción y un papel en la mano. Era el anuncio del concurso de talentos. «Papá, mira, quiero participar», imploró, su voz dulce como el canto del amanecer. Javier sintió una punzada en su estómago. La voz de su hija era un regalo, un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, de lo que podía ganar. Sin embargo, el temor se apoderaba de él. «Valeria, es solo un concurso, no sé si sea posible», respondió suavemente, sin querer aplastar su entusiasmo. «Pero podría ser nuestra oportunidad, papá podría ayudarnos», insistió Valeria, rebosante de esperanza. Javier deseaba con todas sus fuerzas apoyar a su hija, pero la sombra de la inseguridad lo mantenía en su lugar,
encadenado a una decisión que lo pesaba más que cualquier herramienta de su taller. Mientras tanto, Rosa se convirtió en un apoyo invaluable. Cada día veía la lucha interna de Javier, cómo se debatía entre lo que quería para Valeria y la realidad que enfrentaba. Una tarde, cuando veía a Valeria ensayar su canción en el jardín, tomó coraje para hablar con Javier. Él necesita seguir adelante, a veces hay que arriesgarse, le dijo, su mirada firme. Ese mismo día, Rosa reveló una parte de su pasado que Javier jamás había conocido. Había sido profesora de música en su pueblo y había soñado con formar una orquesta. Quizás si Valeria tiene su oportunidad, podrías unirte a ella en algo especial, sugirió. La idea se sembró en la mente de Javier como una esperanzadora semilla. Tal vez si soy parte de su camino, entonces podría permitirme soñar también, pensó. Sin embargo, la noche llegó con su carga de incertidumbre. Mientras Javier y Rosa compartían una taza de café, la conversación giró hacia el vecindario. A veces, lo que la gente dice pesa más que la realidad, dijo Rosa, con un tono de tristeza. Pero si nos unimos, podemos crear nuestra propia historia. Javier asintió, sintiendo el espíritu de lucha brotar dentro de él. El temor y la duda aún rondaban su mente, pero un pequeño fuego de determinación comenzaba a crecer. Empezó a ver en Rosa no solo a una empleada del hogar, sino a una aliada en la travesía de vivir. Decidido, Javier se levantó. Mañana hablaré con el dueño del taller sobre el día libre, haré lo que sea necesario para que Valeria se presente, declaró con resolución. Rosa sonrió y por un momento el aire entre ellos se sintió como el comienzo de algo nuevo. Pero justo cuando Javier sintió que podría estar en el camino correcto, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Al abrir, se encontró con el rostro de uno de los vecinos, un hombre que claramente no venía a celebrar. ¿Has escuchado las habladurías?, le soltó sin rodeos. Te están mirando, te tienen en la mira. La preocupación llenó el aire, y Javier se sintió invadido por un nuevo miedo. ¿Cómo enfrentarían juntos la mirada de su comunidad? La vida que intentaba reconstruir parecía tambalearse con cada palabra. Y en ese instante, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Su futuro, el de Valeria y el de Rosa, dependían de decisiones más grandes que él mismo. ¿Podrían unirse ante las adversidades? ¿Sería capaz de proteger no solo el sueño de su hija, sino también el amor nuevo que estaba floreciendo entre ellos? Todo parecía posible, pero los desafíos del camino amenazaban con derribar lo que acababa de levantarse. El golpe en la puerta era solo el principio de una tormenta. Javier cerró la puerta lentamente, como si el movimiento pudiera ahogar las palabras que le acababan de lanzar como dardos. «Te están mirando», resonaba en su cabeza. Miró a Valeria, quien ahora estaba desvaneciéndose en el fondo, entre sombras y luces temblorosas. Ella no comprendía la gravedad de la advertencia, pero él sí. La vida en el barrio era un constante contrato social de ojos ensombrecidos, donde cualquier paso en falso podía significar el fin de los sueños. Rosa, al ver el cambio en la expresión de Javier, se acercó a él con el ceño fruncido. «¿Qué te dijo?» «Que estamos en la mira», murmuró, su voz apenas un susurro. La frialdad de aquellas palabras pareció calar en el aire, y una nube oscura se posicionó sobre su pequeño hogar. El momento que habían compartido un instante antes ahora parecía un lejano recuerdo. Javier sintió que necesitaba aferrarse a algo más que simples aspiraciones. Debía proteger la esperanza de su hija, pero el miedo, como un viejo conocido, regresó a recordarle que la comunidad tenía ojos abusivos y lenguas afiladas. «Debo hablar con Valeria», salió improvisadamente de sus labios, el flujo de pensamientos llevándolo hacia la niña que iluminaba su mundo. Se dirigió hacia el jardín donde ella seguía ensayando, fiel a su corazón. Cuando la vio, su pequeña figura danzando entre las flores, sintió que las sombras que lo acechaban podían esperar. Aquí tenía que ser fuerte. Valeria, su voz sonó más firme de lo que se sentía. Ella lo miró con sus ojos llenos de sueños y esperanzas. «Hay algo de lo que tengo que hablar contigo». «¿Pasa algo malo, papá?», preguntó, la inquietud filtrándose en la dulzura de su tono. «No, es solo que…». Aún no sabía cómo explicarle el peso de la realidad que lo aplastaba. «Es un tiempo complicado, pero quiero que sigas adelante con tu canción. Eso no debe cambiar».
Su hija sonrió, una mezcla de inocencia y determinación brillaba en su rostro. Gracias, papá. Mañana será perfecto, lo vas a ver. Con ese destello de valentía, Javier se sintió un poco más ligero. Aún así, cuando miró hacia el horizonte, la preocupación lo acechaba como un lobo hambriento. La comunidad podría verlo como un loco persiguiendo sueños imposibles, o quizás su obsesión por proteger a Valeria lo convertiría en un blanco aún más fácil. Aquella noche, luego de acostar a su niña, se encontraba abrazado por el silencio. El eco de la advertencia del vecino resonaba en su mente mientras tanto, Rosa, a través de la ventana, vio la tormenta formarse en los ojos de Javier. Se acercó y colocó su mano sobre su hombro, generando conexión y calidez. «Tú no estás solo en esto», dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo en su agitado corazón. «Valeria necesita esto, pero el costo puede ser tan alto», confesó Javier, sus cejas fruncidas y su voz temblorosa. «Los sueños siempre tienen un costo». «Pero también pueden ser un refugio», le respondió ella, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los que han tenido que luchar conocen. «No te rindas tan fácilmente. Es la oportunidad de construir algo, no solo para ella, sino también para ti». Las palabras de Rosa despertaron en Javier una chispa de revolución interna. A medida que se asomaba al abismo de sus inseguridades, comprendió que no podía rendirse. Se necesitaban mutuamente, no solo él a ella, sino ella a él. Era hora de unir fuerzas y enfrentar lo que vendría. Por Valeria y por el futuro que deseaban construir juntos, mientras el viento susurraba afuera, una nueva fuerza se renovaba en el interior de Javier. Sin embargo, en sus pensamientos aún flotaba la preocupación por lo que su comunidad podría hacer o decir. El día del concurso se acercaba, y en el fondo de su mente, una pregunta emergía con cada pensamiento. ¿Qué pasaría si su valentía, esa que había decidido aceptar, se enfrentaba a un rechazo aún más profundo de lo que imaginaba? El amanecer siempre trae un nuevo día, pero a Javier le preocupaba que este amanecer pudiera ser más oscuro de lo que esperaba. Javier despertó con el sonido del reloj que marcaba las 7. La luz del sol entraba con insistencia por la ventana, iluminando el rostro de Valeria mientras ella aún dormía. Se acercó a la cama y acarició sus cabellos. En ese instante, sintió que el peso del mundo se aligeraba, aunque solo fuera por un momento. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, convencido de que el nuevo aniversario de vida que comenzaba sería un punto de inflexión. Se apresuró a preparar el desayuno, mientras la imagen del concurso de talentos se le acumulaba en la mente como un rompecabezas sin ensamblar. Solo un día antes, había ido a buscar a Rosa, su vecina y mejor amiga, para hacer un estreno privado del ensayo final de Valeria. «Papá, voy a brillar», había dicho su hija la noche anterior, llenando la casa de entusiasmo y sueños adolescentes. Javier sonrió, esa misma energía era lo que necesitaban, un antídoto contra la toxicidad de los murmullos vecinales. Cuando Valeria se levantó, sus ojos brillaban por la emoción. Se vestía con un conjunto blanco y azul, la misma combinación que había utilizado su madre en el último concurso, hace ya mucho tiempo. Las lágrimas amenazaron con salirle al recordar a Lila, una sombra que siempre lo seguía, pero él se reprimió. No era momento para eso. «¿Listas para el gran día?», preguntó y su voz sonó más fuerte, más convencida. «Listo», respondió ella, haciendo un gesto con la mano como si mezclara magia en el aire. Las horas se deslizaron entre el olor a pan tostado y el repicar del reloj que anunciaba cada minuto que pasaba. Javier sentía las mariposas en su estómago, entrelazadas con el miedo que no se disipaba. Cada vez que pensaba en lo que decía el vecino, un escalofrío le recorría la espalda. «Papá, ¿cuánto falta?», preguntó Valeria mientras colocaba su cabello en una coleta alta. Sus habilidades de baile siempre la habían ayudado a ser la más rápida entre sus pares. «Ya casi estamos». La voz de Javier se apagó mientras miraba a su hija. Su sonrisa era un faro que lo guiaba, no podía decepcionarla. Finalmente, partieron hacia el centro comunitario. El camino estaba lleno de risas, murmullos y miradas curiosas. Desde que Valeria había decidido participar, se sentía como si más ojos pesados se posaran sobre ellos, y la advertencia del vecino volvió a su mente. Pero a medida que se acercaban, Javier decidió ignorar todo eso. El lugar estaba vibrante, decorado con cintas de colores y luces brillantes.
La música y el sonido del ajetreo ofrecían un espectáculo que hacía olvidar la tensión que latía en su pecho. Sin embargo, justo al cruzar la puerta, se encontró con una escena que le heló la sangre. Un grupo de adolescentes, rodeados de risas, lanzaban comentarios en voz baja. Se fijó en el rostro de su hija cuando, entre sus risas, escuchó su nombre. La hija del loco, murmullaron. El estómago de Javier se hundió al ver la sombra de la burla pasar sobre la expresión inocente de Valeria. Papá, la pequeña llamó, sus ojos comenzaban a nublarse. Pero Javier se adelantó, ardiendo en un sentido de protección que lo encendió como un volcán. ¿Qué les pasa?, preguntó, su voz resonando fuerte y clara en la multitud. Los adolescentes se miraron entre sí, sorprendidos y nerviosos. El silencio se hizo presente por un momento, y Javier sintió que el mundo se detenía. Las miradas de los presentes se volcaron hacia ellos, la comunidad, y el juicio estaba en el aire. No lo entienden. Ella solo quiere cantar, dijo Javier, la rabia y la necesidad de defender a Valeria brotando desde su interior. Este era su momento, no solo como padre, sino como hombre que deseaba romper con un ciclo de desprecio. La atmósfera estaba cargada de tensión y la espera pesaba como plomo. ¿Y si canta mejor que todos ustedes?, preguntó de nuevo, esta vez casi retando al grupo, revelando su propia inseguridad y deseo de luchar por su familia. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, es la oportunidad de construir. Este era el instante mientras el aire vibraba con posibles reacciones. Javier se preguntaba si esa valiente defensa les costaría más que simplemente unos murmullos. ¿Acaso ese era el camino que debían tomar? ¿Enfrentar su realidad o ceder ante el miedo? La respuesta comenzaba a dibujarse en su mente, y en un rincón, Valeria lo miraba con ojos de admiración y esperanza. ¿Tomaría el riesgo de seguir adelante y enfrentar de verdad las consecuencias? Y sobre todo, ¿sería lo suficientemente fuerte para no permitir que las sombras volvieran a ganar? De pronto, justo cuando todo parecía desmoronarse, se oyó a lo lejos el eco de un conocido y potente siguiente participante. ¿Sería Valeria la próxima? Javier sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se giraba hacia Valeria. En su mirada estaban entrelazados el miedo y la valentía, como dos danzarines en un escenario que anhelaban lucirse. Ella se acercó a él, con la figura pequeña pero firme. «Papá, ¿voy a salir ahora?», preguntó con una voz que apenas ocultaba la emoción. El eco del llamado del presentador resonaba en su mente como un ritmo pulsante que le aceleraba el pulso. «Sí, princesa». «Es tu momento», respondió Javier, tratando de infundirle toda la confianza que él mismo no se sentía. En ese instante, cada burla, cada sospecha y cada rumor se desvanecieron, como si las paredes del lugar se hubieran vuelto transparentes. Valeria se posicionó frente al escenario y Javier se sintió como un espectador, pero también como el guardián de un sueño que apenas comenzaba a florecer. Mientras ella subía, las risas de los adolescentes quedaron lejos, sus ecos ahogados por la emoción general del lugar. Era como si tras ella se levantara un velo, y solo existiera la luz que emanaba de su joven figura. Los murmullos disminuyeron al ver a Valeria en el escenario, su rostro concentrado y decidido, lista para dejar escapar su voz. Javier sabía que en ese momento, el mundo se detendría para escucharla. «Voy a demostrarles que soy más que una burla», pensó Valeria mientras las luces se centraban en ella. El micrófono se ajustó a su altura, y con un último vistazo a su padre, se llenó de coraje. La música comenzó y con ella, el eco de un sueño se desplegó en cada rincón del centro comunitario. La voz de Valeria fluyó, dulce y poderosa, como un río que arrastra todo a su paso. Cada nota parecía liberar no solo a ella, sino a Javier también. En esa conexión única entre padre e hija, las dudas y los miedos se esfumaron. Las miradas de desprecio que los habían acompañado se convirtieron en atención, un público cautivado que olvidó por un momento las etiquetas y los prejuicios. Mientras cantaba, Javier sintió lágrimas calientes brotar de sus ojos, no eran de tristeza, sino de una profunda emoción. Su pequeña estrella, que tanto había luchado contra las sombras, brillaba intensamente en ese escenario. De repente, las risas se convirtieron en aplausos y el silencio previo se transformó en vítores. Una oleada de orgullo le llenó el pecho.
No solo era su hija quien estaba actuando, era él quien estaba en el escenario emocionalmente, desnudando sus temores y el rechazo que había cargado desde hacía tanto. No eran solo ellos dos luchando, era toda una comunidad, y en ese instante, Javier se sintió menos solo. Pero justo cuando el último acorde de la canción se desvaneció, y la multitud estalló en aplausos ensordecedores, la atmósfera cambió de nuevo. Javier percibió un pequeño grupo de adolescentes que se acercaban, con las expresiones de antes, aún entre la multitud sonriendo. Esa sensación de triunfo pronto se trocó en inquietud. ¿Y ahora qué?, pensó Javier, aferrándose a su butaca. Valeria, aún sobre el escenario, sonreía y saludaba, disfrutando de su triunfo momentáneo. Pero en ese resplandor de alegría, Javier vio que su confianza podía verse amenazada por viejos fantasmas. La incertidumbre se apoderó de él y un nuevo miedo asomó entre los aplausos, como si un eco distante le recordara que no todo premio llega sin un precio. ¿Qué pasaría ahora que su hija había brillado por encima del resto? La envidia, la burla, volverían a surgir. Mientras Valeria se despedía del escenario, Javier comprendió que la batalla no había terminado, estaba a punto de comenzar. ¿Podría enfrentar juntos los retos que vendrían después de este momento triunfal? La música cesaba, pero un nuevo capítulo empezaba a escribirse. ¿Sería el siguiente un coro de risas o un eco de susurros despectivos? Javier observó cómo Valeria abandonaba el escenario entre aplausos y vítores. Su corazón latía con un ritmo que al mismo tiempo lo llenaba de felicidad y lo asfixiaba con ansiedad. A cada paso que daba su hija, el orgullo y la preocupación chocaban dentro de él, como dos fuerzas opuestas luchando por salir a la superficie. Las risas y los murmullos de la multitud se tornaron en ruido blanco mientras un grupo de adolescentes se acercaba. Javier sintió que su respiración se volvía pesada. No, por favor, pensó, recordando las miradas burlonas que habían acechado a Valeria antes de este momento. El cambio repentino de ambiente hizo que su estómago se retorciera. Valeria sonreía, ajena a la atención de sus antiguos acosadores. Con una risa ligera, ella saludaba a sus nuevos admiradores. «Lo hiciste genial», le gritó una amiga alzando la voz por encima del clamor. Pero los otros tres adolescentes se detuvieron, mirándose entre ellos. Había desprecio en sus ojos, y no necesitaban hablar para que Javier entendiera lo que pensaban. «¿Ya la reconocieron de nuevo?», dijo uno de ellos, con una sonrisita burlona. «¿Cantar? Eso no es un talento, eso es un capricho», agregó otro, mientras los otros reían suavemente. Javier se levantó de un salto. «Oigan. ¿Qué les pasa?». Su voz temblaba, pero el miedo se había transformado en furia protectora. El grupo se detuvo, pero las sonrisas burlonas no se borraron de sus rostros. Era como si los viejos fantasmas volvieran a cobrar vida. Javier sabía que debía intervenir, pero al mismo tiempo no quería que Valeria se diera cuenta de la tensión. «No, papá, estoy bien», le dijo Valeria al acercarse a él, sin notar lo que sucedía. «Mira, el público me ama». «Lo sé, princesa, pero esto no está bien», respondió él, intentando mantener la calma, aunque sentía que la ansiedad corría por sus venas. Valeria, con esa fe inocente que solo una niña puede tener, parecía ver el mundo de manera diferente. «Papá, no todos pueden entender que tengo un sueño». «Pero yo sé que puedo lograrlo», le respondió Valeria con la fuerza que siempre lo asombraba. Y así, mientras Javier la miraba, se dio cuenta de que el verdadero desafío era no solo proteger a su hija de la maldad de otros, sino también guiarla a través de las tormentas que vendrían. La música de su canción todavía resonaba en su mente, y Javier sentía que su revolución personal habría comenzado, pero quizás también estaba a punto de enfrentarse a una batalla aún más dura. Pasaron unos minutos entre la multitud y el grupo de adolescentes finalmente se marchó, dejando un aire tenso y pesado. Valeria, sin embargo, estaba radiante, llena de energía. Se volvió hacia su padre, sus ojos brillando como dos estrellas. «Papá, lo hice. No me creíste cuando te dije que podía». Javier sonrió, pero también pudo contemplar los nubarrones que se acumulaban en el horizonte. «Sí, cariño, lo hiciste. Pero debemos ser cuidadosos. La gente a veces no sabe lo que dice, pero eso no importa, ¿verdad?», interrumpió ella, enérgica. «Yo tengo la música.
Tengo mi voz. Y tengo a ti. Antes de que pudiera contestar, una mujer se acercó, era una conocida del barrio. Valeria. Te vi cantar. Increíble. La emoción en su voz era contagiosa, y Javier vio cómo los rostros de los presentes comenzaban a relajarse, reemplazando las miradas críticas con sonrisas genuinas. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Javier sabía que esta era una batalla solo ganada en una guerra más larga. Su mente recordó a la madre de Valeria, el pasado que aún los acechaba, los secretos sin revelar que aún podrían salir a la luz. Mientras la celebración de su triunfo empezaba a afianzarse, Javier se preguntó, ¿serían capaces de soportar el peso de sus verdades al salir a la luz? La conexión de Valeria con el presente no solo iluminaba su camino, también podía abrir puertas a secretos del pasado que ni él mismo había terminado de procesar. Mañana será otro día, reflexionó, mientras el bullicio y las risas se desvanecían poco a poco en su mente. ¿Qué otros desafíos encontrarían en su camino? Lo único que sí sabía era que la historia de Valeria apenas comenzaba, y en su lucha, él también tendría que enfrentar su propia verdad. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Javier. Se despertó pensando en lo que había sucedido la noche anterior, las miradas de admiración hacia Valeria, la satisfacción en su sonrisa y, por supuesto, la oscura sombra que las críticas aún habían dejado en su corazón. Era un nuevo día, pero la inquietud persistía. Desayunaron juntos, el aroma del café recién preparado llenando la pequeña cocina. Valeria, entusiasmada, comentaba sobre los planes para su próxima actuación. ¿Te imaginas, papá? Quiero cantar en el festival del barrio. Sería increíble. Su voz chispeante era un eco de sueños inquebrantables. Suena genial, hija, contestó Javier, tratando de sonreír a pesar de la preocupación que lo embargaba. Pero recuerda, siempre habrá quienes no entiendan tu pasión. Eso no importa, ¿no? Solo debo concentrarme en lo que me hace feliz. Valeria respondió con la firmeza que a menudo lo dejaba sin palabras. Su inocencia era una luz en medio de la tormenta, una radiografía de la valentía que Javier sentía que le faltaba cuando Valeria se marchó a la escuela. Él se quedó en la casa, sentado en la mesa con el café frío ante él. Se sentía cada vez más atrapado en un ciclo de dudas y recuerdos de su vida anterior. Su mente divagaba hacia el pasado, a una época en que todo parecía más simple. Pero, aunque quisiera no recordarlo, el eco de viejas promesas y sueños aplastados resonaba en su mente. Levantándose, Javier decidió que necesitaría enfrentar esos demonios. Fue entonces cuando vio la foto enmarcada de Valeria y su madre en la mesita de la sala. Era un día soleado en el parque, todos riendo. Ella, su esposa, era el alma de la vida familiar, y su ausencia pesaba sobre él como una losa. ¿Cuántas veces había prometido a Valeria honrar su memoria y, al mismo tiempo, ser un padre ausente por el miedo a la herida? Esa tarde, mientras paseaba por el barrio, Javier sintió una extraña atracción hacia un viejo local de música que estaba un poco más allá de su camino habitual. Los sonidos de guitarras y voces llenaban el aire mientras un grupo de jóvenes practicaba para una competencia. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Era como si el destino lo empujara a ese lugar. «Hola. ¿Te gustaría escuchar nuestra canción?», le preguntó una chica del grupo, con una sonrisa abierta que iluminaba su rostro. Javier asintió y se sentó en una esquina, dejando que la melodía lo envolviera. En esos momentos, sintió la chispa que había creído perdida. Una hora pasó volando mientras cada nota le recordaba por qué la música era tan importante para Valeria. Al finalizar, Javier aplaudió, sintiendo un ardor en su pecho. «Ustedes son increíbles. ¿Tienen algún plan para el festival del barrio?». Las risas y la camaradería del grupo le hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez podía hacer algo más que simplemente preocuparme por Valeria, quizás podía ser parte de su mundo. De su lucha lleno de energía renovada, Javier regresó a casa decidido a hablar con Valeria sobre sus sueños. Sin embargo, cuando llegó, encontró un mensaje en su teléfono que lo hizo detenerse en seco. «Papá, necesito hablar contigo. No sé cómo decírtelo». El mensaje de Valeria era breve, pero llevaba un peso que no pudo ignorar con un nudo en la garganta.
Javier se sentó en el sofá. ¿Qué podría ser tan urgente? La preocupación se transformó de nuevo en ansiedad, como en una rueda de montaña rusa que nunca se detenía. Mientras miraba la pantalla del teléfono, se preguntó qué verdades estaban adentrándose en sus vidas. ¿Sería posible que la lucha de Valeria escondiera algo más profundo de lo que él había imaginado? Javier se quedó paralizado, mirando el mensaje en la pantalla. El corazón le latía desbordado mientras imaginaba mil cosas. ¿Qué habría sucedido? Se obligó a respirar profundamente, tratando de calmar la vorágine de pensamientos que se agolpaban en su mente. Más que una simple conversación, el mensaje de Valeria le anunciaba un cambio, una transformación en su pequeña burbuja familiar que él no había anticipado. Decidió responderle de inmediato. ¿Todo bien, Valeria? Estoy en casa, ¿quieres que hablemos? En su interior, sentía el eco de sus propias inseguridades, quizás era una trivialidad, o algo que a su hija le preocupaba más de lo que debiera. Sin embargo, la espera por su respuesta lo agobiaba. Unos minutos más tarde, su celular vibró nuevamente. Claro, papá, voy a regresar antes de lo previsto. La sencilla frase delató un velo de seriedad que Javier no pudo ignorar. Se levantó del sofá y comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. Cuando logró escuchar el sonido de las llaves en la puerta, su estómago se encogió. Esperó a que Valeria entrara, con una expresión ansiosa que su hija no podía pasar desapercibida. Al verla, se dio cuenta de que había algo en su mirada, una mezcla de determinación y fragilidad que lo hacía temer lo peor. «Hola, cariño», dijo Javier, forzando una sonrisa. Su voz sonaba tensa. «He estado pensando en el festival. ¿Cómo te sientes al respecto?» Valeria cerró la puerta y se acercó a él. «Papá», comenzó, su voz temblaba un poco. «Hay algo más que quiero contarte. No sé cómo lo vas a tomar, pero creo que debo ser honesta contigo». El corazón de Javier se hundió aún más. «Está bien, lo que sea». Su ansiedad lo obligó a entrelazar los dedos, como si eso pudiera darle fuerza. «En la escuela, algunos compañeros están diciendo cosas sobre mí. Dicen que no canto bien. Y han empezado a hacer chistes, a burlarse», confesó Valeria, su mirada desviándose al suelo. El golpe de sus palabras lo dejó sin aliento. El mundo se detuvo por un instante. «Valeria, eso no es verdad», dijo, su voz llena de ternura y a la vez de preocupación. «No dejes que eso te afecte. Lo importante es lo que tú sientes al cantar». «Pero papá, no es solo eso», Valeria continuó, con lágrimas en los ojos. «Lo peor es que ya no estoy segura de si quiero hacerlo. Quisiera que te sintieras orgulloso, pero no sé si puedo seguir». El aire se volvió denso, como si una sombra inesperada se hubiera instalado entre ellos. Javier, sintiendo la angustia de su hija, comprendió que el mandato de ser fuerte ahora recaía sobre sus hombros. La tristeza y la presión lo estaban devorando desde adentro. «Valeria, tú eres una artista. No dejes que las palabras de otros definan quién eres. Pero si sientes que esto es más grande de lo que puedes manejar, hablaré con la escuela. No estás sola en esto». Valeria le sonrió ligeramente, agradecida, aunque aún aturdida. «Tal vez puedo intentar una vez más en el festival. Quiero hacerlo por mí, no solo por lo que piensen». Javier sintió que un rayo de esperanza iluminaba su corazón. «Esa es la actitud, hija. Hazlo por ti. Yo estaré aquí, como siempre». Mientras hablaban, exactamente al fondo de su mente, Javier no podía evitar pensar en cómo proteger a Valeria de la crueldad del mundo. Sentía que cada paso que tomaba con ella era una danza en la cuerda floja, una lucha constante. Pocos momentos después, la risa de Valeria rompió el silencio, trayendo consigo un atisbo de normalidad. Aunque la conversación había sido dura, el vínculo entre ellos se sentía más fuerte, más sólido. En ese momento, Javier decidió que haría falta más que palabras, era hora de actuar. Tendría que encontrar una forma de hacer frente a las críticas que Valeria estaba enfrentando. Mientras el día avanzaba, Javier se sintió impulsado a buscar apoyo. Tal vez debería hablar con otros padres, con la comunidad, y hacer que la voz de Valeria se oyera fuerte y clara. Al terminar la conversación, Javier tomó su móvil nuevamente.
La idea de llevar a cabo una reunión de padres, donde hablaran del respeto y la aceptación, apareció como una respuesta. Con ese pensamiento en mente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era la chica del grupo musical que había conocido la tarde anterior. Hola, creo que podemos ayudar a Valeria. ¿Te gustaría que le diéramos el apoyo que necesita? El corazón de Javier se llenó de emoción, y su mente comenzó a girar, sin poder negarlo. Tal vez esta era su oportunidad, una forma de unir a la comunidad y a Valeria. ¿Pero qué pasos debería dar a continuación para que todo esto se concretara? Las próximas horas prometían ser un torbellino de emociones y decisiones. Estaba listo para afrontar cualquier desafío que se presentara, pero la incertidumbre seguía latente. ¿Podría llevarse a cabo ese cambio que su hija tanto necesitaba, o se encontrarían de nuevo en el abismo de las inseguridades? La mañana siguiente, el sol brillaba con un resplandor renovador. Javier despertó con una mezcla de ansiedad y determinación, aún resonando en su mente las palabras de Valeria. Sabía que ese día marcaría una diferencia, y no podía dejar que los miedos lo paralizaran. Estaba decidido a encontrar el apoyo que tanto necesitaba su hija. La idea de crear una reunión de padres lo llenaba de energía. No podía permitirse perder de vista la oportunidad de fomentar un ambiente positivo en la escuela. Se vestía rápidamente, sus pensamientos en cada paso que daba hacia la cocina. Mientras preparaba el café, recordó las voces burlonas que atormentaban a Valeria. La presión se acumulaba en su pecho. Necesitaba actuar, no solo por su hija, sino también por otros niños que podrían estar sintiendo lo mismo. Cuando Valeria entró a la cocina, su rostro aún mostraba la sombra de la inseguridad. «Buenos días, papá», dijo ella, intentando sonreír, aunque sus ojos delataban su incertidumbre. «Buenos días, cariño». «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Javier, con una suave preocupación en su voz. «Un poco mejor, creo. Voy a intentarlo en el festival, pero no sé si tendré el valor», admitió Valeria, su voz casi un susurro. Javier se acercó, le tomó suavemente la mano. «El valor ya está en ti, Valeria. Solo necesitas dejar que brille. Yo estoy aquí para apoyarte. Y estoy organizando algo con otros padres para que todos entendamos lo que está pasando. Quizás podamos cambiar las cosas juntos». «¿De verdad?», preguntó ella, volviendo a mirarlo, un atisbo de esperanza iluminando su rostro. «Sí, y lo haré, lo prometo», le aseguró, sintiendo como si se levantara una cortina en su interior. «Voy a hablar con los padres y hacer que vengan aquí. Juntos podemos formar una comunidad que apoye a nuestros hijos y les dé la confianza que necesitan». La sonrisa de Valeria se amplió, y en ese instante, Javier sintió que había tomado la decisión correcta. Después de desayunar, se sentó a redactar un mensaje en el grupo de padres de la escuela. Quería plantear un tema fundamental, la importancia de la aceptación y el respeto entre los niños. «Hola a todos. Estoy organizando una reunión en mi casa para hablar sobre cómo podemos apoyar a nuestros hijos en el festival de talentos y trabajar juntos para fomentar un entorno positivo en la escuela. Los invito a unirse. Debemos ser un frente unido contra el acoso y la burla. Estoy seguro de que juntos podemos hacer la diferencia», envió, esperanzado. Las respuestas no se hicieron esperar. Algunos padres manifestaron su apoyo, otros preguntaron cómo aportar. Esta respuesta lo llenaba de fuerza. Era un paso adelante, pero también sabía que debía estar preparado para lo que pudiese venir. No todos verían la situación de la misma manera. Mientras tanto, Valeria se encontraba en su habitación, mirando con atención sus partituras. La música, su refugio, la ayudaba a centrarse, a recordar por qué amaba cantar. Y en ese momento, justo cuando creía que podría volver a perder la confianza, su teléfono sonó. Era un mensaje de Estrella, la chica del grupo musical. «Hola, Valeria. Hemos estado hablando sobre ti. Nos encantaría que te unieras a nosotros para una sesión de práctica. Quizás cantar juntas te ayude a sentirte más segura». Los ojos de Valeria se iluminaron, y una chispa de emoción iluminó su rostro. Sin pensarlo, respondió con un entusiasmo renovado. «Sí. Me encantaría». Javier, que había estado en la otra habitación,
sintió la energía vibrante que emanaba su hija. A pesar de lo difícil que era la situación, el camino hacia la sanación parecía comenzar a despejarse, aunque aún había piedras en el camino. Justo cuando se sentía optimista, un mensaje nuevo le llegó a su móvil. Era de un padre que no conocía bien. Me parece irresponsable promover un evento así. ¿Por qué no dejan que los niños se enfrenten a la vida real? El comentario le golpeó con fuerza y su estómago se retorció. En un instante, toda la esperanza que había ido construyendo se tambaleó. ¿Podrían realmente lograr un cambio o siempre habría voces que intentarían desestabilizar sus esfuerzos? La noche profunda parecía cernirse sobre Javier y con ella la dura realidad de lo que estaba por venir. Tenía que cuidar a Valeria, pero también prepararse para cualquier resistencia. ¿Cómo respondería ante aquellos que cuestionaban su iniciativa? ¿Y qué pasos daría para fortalecer el ambiente que tanto necesitaba su hija? El día del festival llegó con una energía palpable que flotaba en el aire. Javier se despertó con el sol carcomiendo sus pensamientos, su ánimo era un torbellino de emociones. Valeria, emocionada y resplandeciente, había estado ensayando a lo largo de cada rincón de la casa, y su voluntad parecía desbordar los muros del pasado. Javier se sentía orgulloso, pero el miedo a lo que pudiera pasar acechaba como un lobo hambriento. ¿Estamos listas para brillar, Valeria?, le preguntó mientras preparaba el desayuno. La sonrisa de su hija iluminaba la cocina. Sí, papá. Voy a demostrarles a todos lo que soy capaz. Ahí estaba la sonrisa que tanto le había faltado, la que llenaba la casa de luz. Pero en el corazón de Javier el miedo seguía latente. La advertencia del vecino resonaba en su mente: sí, la comunidad podía ser cruel. A medida que el día avanzaba, la comunidad se iba reuniendo, amigos y conocidos comenzaban a aparecer, y con ellos, el eco de comentarios y murmullos. Algunos amigos de Valeria la apoyaban, mientras otros parecían escépticos, como si estuvieran a la espera del más mínimo tropiezo. Pero no había vuelta atrás, Valeria había decidido dar este paso y él estaba decidido a estar a su lado. Al llegar al centro comunitario, una mezcla de luces y música lo envolvieron. Valeria, nerviosa pero firme, lo miró y le dio la mano, buscando su apoyo. La multitud, repleta de miradas, lo hizo sentir pequeño en un instante. Pero vio a Rosa en la distancia, sonriendo y alentando desde un rincón. La comunidad tenía el poder de convertir su miedo en fuerza. Cuando el presentador anunció a Valeria, ella dio un paso al frente, y Javier sintió que su corazón latía como un tambor. Valeria respiró hondo, cerró los ojos y recordó todo lo que había pasado. Cuando comenzó a cantar, había algo diferente, algo nuevo. Era como si su voz se elevara por encima de la multitud, iluminando las sombras, como un faro en medio de la tormenta. Las notas resonaron, cada acorde cruzando el aire como flechas. Javier sintió que el orgullo lo abrazaba. Las burlas, los comentarios en voz baja, todo se disolvió ante la pureza de la voz de su hija. Había magia en este momento, una transformación desde el miedo hacia la libertad. Pero Santiago, un conocido del barrio cuya burla sonaba más a risa que a aliento, no pudo contenerse. ¿No se supone que los sueños son solo eso? Suéltate, Valeria. La risa burlona atrajo miradas negativas. Javier sintió como la rabia comenzaba a subir, pero Valeria, en lugar de desmoronarse, sonrió y levantó la voz, desafiante. Eso no importa. Voy a seguir con mi sueño. Y en ese instante, todo cambió. La comunidad había empezado a aplaudir, algunos incluso se unieron a cantar. La risa se transformó en aplausos y gritos de ánimo. Valeria, desbordando confianza, superó el miedo a la burla. Sus ojos reflejaron el brillo de la fuerza interior que había ido surgiendo, cosa que Javier nunca había imaginado. Cuando terminó su actuación, la ovación fue ensordecedora. Volvió a su padre con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría pura. «Lo hice, papá». «Lo logré», gritó mientras Javier la abrazaba fuertemente. «Te dije que tenías el valor necesario, pequeña», susurró, sintiendo como el peso del mundo caía de sus hombros. Pero su alegría no se detuvo en Valeria. El grupo de niños que antes burlaban a su hija ahora se acercó a ella, algo avergonzados. «Lo siento, Valeria», dijo uno de ellos. «Te subestimamos. Eres increíble».
Las palabras estaban teñidas de sinceridad, y Javier pudo ver que había un cambio en la comunidad. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Al final del festival, mientras la gente comenzaba a irse, Javier buscó a Rosa, que se acercó con sus ojos brillantes. «Has sido un gran padre. Valeria necesita líderes, y tú has sido eso hoy», le dijo, apretando su mano. Javier sintió que la lucha que había sostenido por largo tiempo ahora se transformaba en esperanza. El regreso a casa fue como un eco de alegría. Valeria no solo había superado su miedo, había cerrado un capítulo de lo que creía posible en su vida. Javier entendió que la transformación no solo había comenzado en Valeria, sino también en él. Las sombras del pasado no se desvanecerían de inmediato, pero juntos estaban construyendo algo sólido. Al llegar a casa, Javier miró el rostro de su hija. «Estuve pensando», comenzó, «esto es solo el comienzo. ¿Qué te parecería si formamos un grupo musical? ¿Cómo te gustaría que yo te acompañe?» «Sería increíble, papá». Valeria le respondió, con una luz que iluminaba su rostro. Sabía que, a partir de hoy, no solo serían padre e hija, sino cómplices en el camino hacia los sueños. Mientras se abrazaban, Javier sintió una claridad que había estado perdida. Los miedos habían comenzado a desvanecerse, y en su corazón había un hogar renovado, lleno de risa, amor y música. No todo estaba resuelto, pero ahora tenían el coraje y cada día era una nueva oportunidad. El siguiente canto era solo el eco de la vida que juntos construirían. La historia de amor y lucha recién comenzaba a escribirse, alineada con el triunfo de sus corazones. Ahora, tú que has sido parte de esta historia, es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para nunca perderte una historia transformadora como esta. Dale un like ahora para alimentar este algoritmo y hacer que más personas conozcan historias inspiradoras. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.